son datos que no... La verdad que no se han difundido, me parece interesante. Vieron que estos días apareció... Primero les cuento, el dólar volvió... Está arriba de 45 de nuevo, ¿no? Así que hoy se reacomodó a donde estaba puesto. Pero miren este primer gráfico que les muestro, que le van a decir es medio difícil y demás. Pero fíjense este dato porque está muy bueno para entender lo que está pasando. ¿Vieron esa línea de quiebre que está ahí? Que hay una línea marcada vertical. Bueno, vieron que en Argentina, ¿se acuerdan que se nombró que aparecía en la fórmula de Cambiemos Pichetto? Macri dijo, bueno, es Macri Pichetto. Sí. Y que a partir de ahí bajó inmediatamente. ¿Se acuerdan que había bajado el riesgo país? Sí. Rápido y que bajó el dólar y demás. Sí, bajó un peso. Bueno, subió miren un lo que poquito. pasó en los otros países el mismo día que ocurrió lo de Pichetto. Pues ahí lo tomamos como un fenómeno argentino. Ah, porque lo nombró a Pichetto, pasó eso. Mírenlo, todos esos países, que son, claro, no son Argentina, ¿no? Como podrán ver en la pantalla. Los que están abajo. Colombia. Colombia es el rojo, el que está más abajo de todo. México es el verde. Rusia es el violeta. Y Brasil, que es el que está más alto, es el azul. Todos esos países, todos, absolutamente todos, en la misma fecha en que Argentina se cayó el riesgo país y bajó el dólar, podría buscarle otra placa con los reales, con las divisas, porque pasó lo mismo con todas las cuestiones. Bueno, todo pasó lo mismo. Fue el día del... cuando la tasa de referencia que tiene el Tesoro de los Estados Unidos bajó otra vez la tasa, cuando se apreciaron las monedas locales, básicamente se devaluó el dólar con la pelea con China, entre China y Estados Unidos. Bueno, tanto la moneda de Estados Unidos como la de China se cayeron, digamos, y este fue el efecto que provocó en todos los países. Está bueno tener el dato para entender que lo de Argentina... Espera que se me cayó el micrófono, no sé si me están escuchando bien. Ahí está. Que lo de Argentina no fue un fenómeno local. O sea, no quiere decir que Pichetto pudo influir en el resto de los países tampoco. Sí, claro, ¿no? digamos, la decisión de Pichetto el pichettismo. no le cambió el riesgo país a Rusia, por ejemplo. Y nunca se sabe qué pasa con Vladimir Putin. No sé si tenía poder Pichetto. No el sé, efecto bueno. Pichetto llega a todos lados. Parece que es un dato interesante, que A Putin y a Trump. No está publicado en todos lados este dato. Me pareció un dato interesantísimo. A Bolsonaro seguro sí. Para compartirlos. Bueno, fíjate que se cayó el de Brasil, Colombia, Rusia, ¿no? Bueno, me pareció uno de los datos interesantes. Mira, y estos últimos casi 10 días que no hicimos nada de economía, les traje algunos datitos más para que vean dónde estamos parados. Bueno, este es el otro dato. Algo sencillo, Este gráfico, Luna, yo te lo voy a explicar y vos lo vas a entender. Parece un código de barra. Re fácil, re fácil. Vamos a empezar por el gráfico de la derecha, de la izquierda, a tu pantalla, Luna. Ajá. ¿Ves estos son todos los años, 2016, 2017, 2018 y 2019. Esto es para entender en qué se fue la plata del endeudamiento. Mira este dato. Lo que ves en celeste, todos los cuadritos celeste, es el déficit. Vieron que el gobierno dice hay que bajar el déficit, hay que bajar el déficit y demás. Bueno, lo que está en celeste es el déficit que tuvo el país, o sea, los dólares que gastó de más versus los dólares que le ingresaron, sin contar lo que tuvimos que pagar de intereses de deuda. ¿Sí? El déficit. Como ven, 2016, creció en 2017, lo bajaron en 2018 y en 2019 es negativo, no tuvimos déficit. ¿Sí? Pero el otro, el azul, es el déficit una vez contando la que devolvimos de intereses que debíamos. ¿Sí? Entonces ven la barrita azul, ven como esos millones que están en azul, es el déficit del país una vez contada la guita que devolvimos. Y lo que está en verde es cuánta deuda tomamos prestada en cada uno de esos años, 2016, 2017, 2018 y 2019. Bueno, como verán, a la derecha tienen el cuadro que es el resumen de todos los años. Como pueden ver, la deuda colocada, es la barrita que ven a la derecha, son 187 mil millones de dólares, es lo que se endeudó el país. ¿Para qué se endeudó el país? Para tapar un déficit primario, que es la barrita celeste, de 49 mil millones, para tapar el déficit financiero, esta es la que estamos devolviendo, de la que debemos, 98 mil, y para la fuga de capitales, 68 mil millones de dólares se fueron financiados por la deuda. Nos endeudamos para que se vayan del país 68 mil millones de dólares. En 42 meses. Eso es, bueno, sí, en casi 4 años, menos de 3 años y medio. Este es un dato que te explica básicamente
¿por qué quedamos ahora endeudados en 187.000 millones de dólares y en qué no la gastamos? ¿No la gastamos en pagar intereses? En pagar dólares que no teníamos por el déficit y en que un grupo de gente se haya llevado casi 70.000 millones de dólares afuera del país. Sí, estamos hablando de más de un tercio, Juan. Más de un tercio de la deuda, Más de un tercio de la es deuda fuga de capitales. Exactamente. Digo, para entender un poco, decir, che, ¿cuánto devolvimos de esa deuda hasta ahora? Nada. De esa deuda no devolvimos nada. Digo, para que tengan en claro dónde queda parado el país. Gobierno, no importa quién gobierne, no importa el que venga. El que venga se va a encontrar con ese panorama. O sea, hubo 68.000 millones de dólares que se los llevaron afuera, que lo tienen privado, que se los llevaron en billete. Que acá dijimos, cada uno, el que quiere comprar hasta 2 millones de dólares por día puede. Y más, bueno, eso es la fuga, es la compra, o que la sacaron del país o que la metieron en el colchón, pero es guita que no se puso a reactivar ni el consumo, Pero ni la... además la explicación fue, económica que dio, vos me podrás corregir que vos tenés mucho más análisis económico que yo, pero la explicación en su momento que se dio es que la estrategia era sacar pesos del mercado. Sí. O sea, sacar pesos, digamos, del mercado económico, el Secar mercado la plaza, circulante como se monetario, ¿no? ¿Para qué lo hacían eso? Lo hacían justamente para Para que no haya inflación. que no haya inflación. ¿Se acuerdan que decían, como hay mucha plata dando vuelta, Claro. vamos a secar el mercado y con eso vamos a bajar y vamos a congelar la Y con inflación? este endeudamiento vamos a recuperar Vaca Muerta, Sí, vamos a mucha poner ahí- infraestructura. Bueno, vemos que hay obras paralizadas en todo el país. Vaca Muerta lo toman como para un segundo mandato de Macri y Pichetto, porque sí. hicieron el anuncio de la fórmula Sí. justamente Se Vaca puso Muerta. mucha guita en Vaca Muerta. ¿Eh? Se puso mucha guita en desarrollo. Y hay, mucha y hay guita. muchas empresas de la ciudad de Santa Fe Sí. y de la región que están trabajando como Sí. contratistas de Vaca Muerta. Sí. Ojo, se reactivó Vaca Muerta. Ahora, en infraestructura, salvo Capital Federal que es monstruo, ¿eh? Sí. Hay plazas que fueron, te lo dicen los porteños, plazas que fueron remodeladas 3 veces desde que Macri fue jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora con la gestión Larreta. O sea, Rodríguez Larreta. Estamos hablando de que, imagínate que es el ombligo del mundo, todo el federalismo está pagando el centralismo de Capital Federal pero- y en infraestructura. Pero y básicamente, como decís, un tercio de la guita Más de un tercio. terminó en fuga. Afuera. Increíble. Terminó en fuga y tengo que decir, che, quiero comprar dólares, la libertad del mercado. 70.000 millones de dólares. Claro. Que lo debemos además, ¿no? Porque eso es, saquen, llévense lo que quieran. Ahora, muchachos. un país como Argentina, Dato. ¿qué promedio de fuga de capitales tiene, más allá de que se ha incrementado en los últimos años? Si tomamos la gestión del kirchnerismo, y en su momento con el CE fue más complicado, pero los primeros años, ¿qué promedio, más o menos? ¿Qué estaría en Argentina dentro de los parámetros normales de fuga de capitales? Mira, con el kirchnerismo vos tuviste una fuga que se empezó a hacer más fuerte hasta que se aplicó el cepo. Digo, por eso se aplicó el cepo. Claro, por eso te digo, El cepo está antes del aplicado cepo. Depende O mucho... sea, cuando se crecieron a tasas chinas, los Sí. primeros 4 años. ¿Sabés, no. en qué depende mucho? En dónde vos tenés parada el sistema productivo. Cuando vos estás creciendo y todavía tenés capacidad ociosa, que es lo que les quería mostrar ahora, para seguir creciendo, normalmente cuando vos tenés demanda de consumo, producís. La guita que tienen los empresarios la vuelcan a producir porque Sí. te da plata producir. Cuando llega un momento donde vos empezás a ocupar toda la capacidad instalada que tenés y donde tomás la decisión para crecer más hay que invertir, Está claro, ahí está se claro. empieza a generar un amesetamiento. Va de la donde- mano, está claro. ¿Qué empieza a hacer? Se la empiezan a llevar afuera. Obviamente. Donde muchos dicen, bueno, no, pará, produzco al tope de No lo que puedo, tengo, pero no, sí. no hago el salto tecnológico y la guita que gano, compro dólares y me la llevo. Muchos están teniendo una capacidad ociosa de la mitad. Bueno, es que ahora es Motivo eso. por el cual dicen, no puedo Bueno, invertir, me la llevo. Ahora. Mirá, te Pero muestro- no, pero mi pregunta era esa, por ejemplo, en los años de Néstor, Por eso te digo, con superávit gemelos, Cuando vos tenés... ¿cuál era el promedio de fuga de capitales? Dependiendo, por eso te digo, que depende de cuánto esté demandando la economía y qué capacidad todavía vos tengas de seguir produciendo sin pegar el salto tecnológico. Depende de eso. Normalmente, cuando los gobiernos de un tinte más, vamos a usar la palabra populista, que es la que más Dale. se usa, de un tinte más populista, que apuestan al consumo, digamos. Sí. Cuando ese consumo empieza a tocar el límite de la capacidad instalada, Se empieza a dar el... vos tenés un crack en donde, depende de qué decisiones tomes, esa guita se va a fuga o esa guita se va en un salto tecnológico para seguir produciendo más. Bueno, depende de qué medidas tomes, se te va para un lado o se te va para el otro. ¿Qué Cuando pasó? el kirchnerismo toma en el- la decisión del cepo,
era porque tenía una fuga muy alta. ¿Qué niveles estamos hablando? ¿De cuánto, más o menos? La mitad de lo que estamos ahora, más o menos. ¿En 30.000 millones? Sí, más 40.000 o menos. millones. 30.000 millones en 4 años, por ejemplo. Pero cuando gobernó, fíjate vos que los últimos 2 años de Cristina, hubo, a pesar del cepo, hubo un montón de fuga de capitales. Hubo mucha fuga de capitales. ¿Por qué? Inclusive con cepo. Sí, ¿por qué? Porque encuentran las famosas estructuras bancarias para poder fugar divisas igual. De hecho, ¿qué hizo el macrismo cuando asumió? Lo primero que puso fue una ley de blanqueo para esa volver guita que a traer, estaba claro. Porque muchas veces, en realidad, la fuga está en el colchón. Cuando digo el colchón, no muchas veces se va el billetín físico, digamos. No, Muchas está veces el claro, billetín queda acá, digamos, en caja de seguridad, etcétera, etcétera. Pero, para seguir, mirá el otro cuadro el otro cuadrito que teníamos, que en realidad es esto. Mirá dónde estamos parados ahora. 61,6%. El promedio es la capacidad, el uso de la capacidad instalada. El sector automotriz está por debajo del 30 hoy. O sea, imagínate que si vos tuvieras solo 10 fábricas para producir autos en el país, solo 3 estás usando. Las otras 7 están paradas. Este es el problema que tenés hoy. Vos decís, ¿hace falta guita para invertir, para hacer funcionar la industria? No. Están las máquinas paradas. Lo que hace falta es alguien que lo quiera comprar. Consumo. Claro, exactamente. Claro. Y mirá la consecuencia. La última, tenemos la de la inflación. Alivio oficial. Fíjate cómo se presentó, cómo lo presentaron varios medios hoy. Sí. Lo presentaron como un alivio. La inflación fue del 3,1% en mayo. Lo presentaron como un alivio porque el mes pasado fue 3,7 y el anterior fue 4,5. Claro. Pero en realidad, con este mes de mayo se cumplió una inflación del 57% anualizada en el año, y es la inflación más alta desde el 91. O sea, mayo contra mayo. Mayo contra mayo tenemos la inflación anual más alta desde que aplicamos la convertibilidad hasta ahora. Entonces, vos decís, che, ¿sirvió secar la plata de pesos y dar los dólares para que no tengamos inflación? No.